Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de conexión, el inefable Camino Interior. Bienvenida, Gema, y gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mercedes. Yo encantada de estar aquí, como siempre, de hablar un ratito de nutrición y de aspectos que sé que son muy interesantes y útiles para la vida de todas las personas que nos escuchen. Muchísimas gracias, Gema. Sí, hemos estado hablando en anteriores programas, nos explicaste de la nutrición celular activa, lo que es la intoxicación, la desintoxicación, cuando el cuerpo necesita la reestructuración. Bueno, nos diste un paso a paso de cómo vivir una vida más saludable y balanceada desde una célula sana. Me gustaría, Gema, que nos compartas qué nos tienes para hoy desde la nutrición celular activa. Pues mira, hoy vamos a hablar de algo que todos hemos sentido, pero que pocas veces entendemos del todo. Por ejemplo, el por qué repetimos ciertos hábitos que sabemos que nos hacen daño, por qué nos cuesta dejar el azúcar, por qué nos cuesta dejar el móvil o la cafeína, ciertos pensamientos obsesivos. Vamos a explorar cómo identificarlos desde una mirada psicológica y también desde la biología celular, porque todo hábito deja una huella en nuestra mente y por lo tanto también en nuestras células. Así es, totalmente. Entonces, Gema, cuando uno, en los anteriores programas estuvimos hablando de que todo esto nos lleva a hábitos dañinos, hábitos repetitivos, a adicciones. ¿Nos puedes explicar qué es un hábito y cuándo se convierte realmente en una adicción? Sí, mira, un hábito es una conducta repetida que el cerebro automatiza. Digamos que ya cuando lo tienes automatizado, instaurado en ti, ya no necesitas ni siquiera recordarlo, el cuerpo va como en automático. Y una adicción aparece cuando esa conducta se convierte en una vía de escape emocional o una necesidad bioquímica y se sigue practicando aunque sepamos que no nos hace bien. Por ejemplo, aquí en mi consulta lo veo muchísimo con alimentos que tienen un alto índice glucémico. Puede ser desde el chocolate o sobre todo pastelería, galletas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando para relajarte necesitas comerte esa galletita de chocolate y ya empieza a formar parte de tu sistema nervioso, busca regularse porque realmente lo que ocurre aquí es que está agotado. Y como ese hábito lo hemos automatizado y ya se ha convertido en una adicción, ya no, aunque tú consideras que no lo necesites en ese momento o que no te hace bien porque, por ejemplo, estás queriendo bajar peso o estás queriendo cuidar mejor tu alimentación, generas una bioquímica que va a demandar esa galleta aunque tu cuerpo no lo necesita realmente. Bueno, fíjate que en ese ciclo hábito, adicción, viene mucho la inconsciencia, ¿no? Hacemos, como estás explicando, lo hacemos en piloto automático, vamos a ese azúcar, vamos a ese cigarro, vamos a esa cafeína, a ese tabaco, pero vamos completamente inconsciente porque ya, como lo explicaste, se hace parte de nuestra bioquímica, entonces ya pensamos que es parte de nosotros, pero es realmente porque estamos completamente inconscientes. Esas pequeñas acciones que nos van jalando, se van convirtiendo en una adicción. Entonces ahí, Gema, ¿nos puedes explicar cómo salimos de ese ciclo repetitivo para poder dejar esa adicción? Vale, mira, aquí tenemos que entrar en el papel que juegan nuestras hormonas, como puede ser la dopamina y la oxitocina. La dopamina es esa hormona que nos hace la trampa de la recompensa rápida. La dopamina, que es un neurotransmisor del deseo, de la motivación, y todo lo que nos da es una recompensa inmediata. Por ejemplo, azúcares, redes sociales, compras, cafeína, likes, incluso, fíjate que hasta las discusiones. Estimula todo este circuito que se genera. El problema es que cuando más la activas por vías artificiales, más se desgasta tu capacidad natural de autorregulación. Volvemos al ejemplo de la galleta. Tu cerebro recibe el pico de dopamina, pero 30 minutos después o una hora después te vas a sentir irritable, te vas a sentir con un hambre emocional. Tu cuerpo realmente no necesitaba esa galleta, pero tu cerebro
sí necesita ese subidón. Es por eso que nosotros identificamos lo que es el hambre emocional del hambre físico real. O sea, biológicamente el cuerpo tenemos hambre cuando necesitamos comer porque nuestro cuerpo se compone, necesita energía y necesita también reparar las estructuras que hablábamos en el podcast anterior, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué necesita alimentos que no nos aporta? Por el mecanismo de la dopamina. Es muy interesante entenderlo. Porque sobre todo hay que entender qué le pasa a nuestras células y qué le pasa a nuestro cerebro. Desde esta perspectiva, estás constantemente pidiendo picos de glucosa, por eso se agota tu páncreas, tus reservas de magnesio, tu estabilidad intestinal, se activa una inflamación silenciosa, aumenta los radicales libres, el cuerpo entra en modo supervivencia. Las mitocondrias, que acordaros que son esos como pequeños motores celulares, que es donde se genera energía, se vuelven menos eficientes y entonces entramos en más fatiga, más necesidad de estímulos externos. Y ahora, cuando entendemos cuál es el mecanismo que nos genera más dopamina, más adicción, más dopamina y entramos en ese circuito, tenemos que salir de ahí, que es la pregunta que me has hecho, Mercedes, activando la oxitocina, que es la hormona que nos va a regular el cuidado. La oxitocina es el antídoto natural de la dopamina. Se libera, por ejemplo, con conexiones reales, esos abrazos que duren tiempo, que sean sinceros, una conversación profunda, movimientos suaves, desde caminar, desde yoga, respiración consciente, comer sin prisa, masticar bien los alimentos, tocar tierra, andar descalzo o con las manos, cocinar, cuidar plantas. Y desde mi campo no puedo dejar de mencionar los alimentos vivos con buena grasa, con buenos micronutrientes esenciales que van a favorecer la seguridad interna, la reparación celular. Por ejemplo, pensar cuando comemos una comida que es rica en grasas saludables, aceite de oliva, pescado azul, y te das tiempo para saborearla. Se libera esa oxitocina, tu sistema nervioso se regula, tu digestión mejora y no necesitas un postre que te complemente o no necesitas ese alimento que aunque sea muy palatable y que te apetezca, que te guste, pero tu cuerpo realmente empiezas a decir no, no lo necesito y puedes controlar tú tu alimentación, no que tu alimentación o tu dependencia te condicione y te bloquee a ti, digamos. Bueno, entonces ahí lo que sucede es que el cerebro está ya condicionado por nuestros malos hábitos, por nuestra inconsciencia, entonces el cerebro es el que nos da las órdenes y nosotros simplemente obedecemos. Es lo que puedo entender, ¿cierto? Eso es. Digamos que son dos rutas necesarias. Una es la de la dopamina, otra es la de la oxitocina. Ambas las necesitamos. No quiero que se entienda de aquí que una es buena y otra es mala, ¿vale? Pero sí necesitamos equilibrarlas. Por ejemplo, la dopamina, si no está activa por las mañanas, no arrancamos con energía, no tenemos ganas de emprender, de hacer cosas. Eso es correcto. Pero ¿qué pasa cuando entramos en ese pico cíclico de dopamina, dopamina, dopamina? Por ejemplo, esto se ve muy claro hoy en día con las redes sociales. Ver vídeos en cadena, uno detrás de otro, de 30 segundos. Eso lo que va haciendo es dispara dopamina, y cada vez quieres más para sentirte así. Sin embargo, tenemos que activar también la otra, porque son como antagónicas, la vía de la oxitocina. Eso es lo que va a hacer que la dopamina baje, la oxitocina suba y sí vamos a tener una recompensa, pero de buenos hábitos, generando lo que acabamos de hablar, pues actitudes que nos hagan sentir bien, generando esa oxitocina, bajando la dopamina, no sintiéndote con la necesidad, no sintiéndote con lo que estamos hablando, con la adicción de tener que hacer algo casi como si estuvieras obligado, aun sabiendo que pueda ser ese hábito que está perjudicando tu salud o que no quieres hacer porque quieres realizar otro tipo de cosas. Bueno, fíjate que has tocado un punto bien interesante en el anterior párrafo donde dices que es importante los abrazos genuinos, es importante caminar a tierra.
el movimiento, nosotros somos seres de movimiento. Es importante para poder ir dejando estos bloqueos mentales que tenemos, que los hacemos inconscientemente, es importante identificarlos y si ya no nos resuenan, si ya no nos gustan esos hábitos que sabemos que nos están generando enfermedades, nos están generando quizás ganar peso o perder peso, porque pueden ser ambos extremos, podemos ir activando los mecanismos naturales también de una manera natural, contacto con la naturaleza, podemos hacer yoga, podemos bailar, podemos cantar. Siento que todas estas buenas prácticas, la respiración consciente, el mindfulness que se está practicando muchísimo hoy en día, aunque no es nada nuevo. Siento que todas estas buenas prácticas nos van ayudando a soltar naturalmente estos hábitos, estas adicciones. ¿Qué ¿Cómo podemos empezar realmente a cambiar estos hábitos, pero desde nuestra biología, Gema? Mira, esta es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, yo creo que hay que empezar a observarnos, pero sin juicio. Preguntas como ¿por qué haces eso? ¿Qué te da? ¿Qué tapa? Porque daros cuenta que detrás de una adicción puede haber una serie de heridas que incluso pueden venir desde nuestra infancia y hay que ir tirando de ese hilo para saber qué es lo que está tapando. También es útil que sustituyamos un hábito. No basta con quitar, hay que dar alternativas que realmente te nutran a todos los niveles. Claro, si quitamos ese deseo, si quitamos esa adicción, pero no incorporamos un hábito nuevo, a veces es muy fácil caer en lo antiguo. Por eso es bueno poner algo que lo sustituya, pero que sí sea saludable. Regular tu bioquímica, pues desde buenos micronutrientes, que hay que verlos personalizados, hay que saber qué necesita cada ser humano, ¿no? Cada organismo. El cuerpo necesita, en líneas generales, magnesio, zinc, triptófano, electrolitos, vitamina B, y para salir sobre todo de ese modo adicción. Y establecer rutinas, como he dicho antes, que liberen oxitocina. Paseos al sol. Acabas de mencionar, o hemos hablado varias veces, también de la importancia de andar descalzos. Esto es algo que podemos desarrollar más adelante porque es súper, súper bueno y súper interesante. Sobremesas sin móvil, rituales simples. Cada uno puede elegir desde los que ya están establecidos, de los que llevan desde culturas ancestrales. Es verdad, como decías, Mercedes, que el mindfulness está muy en auge hoy en día, pero en realidad ya venían hace siglos contándonos culturas ancestrales desde el yoga, etcétera, ¿no? Bueno, la hindú, la china, todo eso nos hablaba mucho de la importancia del presente, de la consciencia. Pero sobre todo, oblígate a hacer actividades que generen un esfuerzo para que luego tengas, cuando consigas lo que estás haciendo, vamos a generar una carga muy importante ahí de oxitocina que te va a hacer sentir bien y que va a contrarrestar el exceso de la dopamina a la que estamos expuestos hoy en día. Bueno, fíjate qué interesante esto, como con prácticas sencillas, no necesitamos hacer nada imposible, no necesitamos ni siquiera salir de la casa. Lo que simplemente necesitamos, y me ha gustado ese punto que has tocado, es, ok, quiero dejar la adicción al azúcar. No se puede hacer de un momento, se puede hacer paulatinamente, pero mientras que la voy dejando, voy reemplazándola por algo más. Ahí en ese caso, ¿con qué podríamos reemplazar, ya hablando de lo físico, con qué podríamos reemplazar el azúcar para darle al estómago algo que lo satisfaga, pero que no sea necesariamente azúcar? Vale, una vez que estamos conscientes de que tenemos una adicción a los hidratos de carbono, que a veces los reducimos al azúcar, pero no solamente nos tenemos que enfocar ahí. Puede haber un exceso desde pastas, pan, harinas, por lo tanto, arroz, etcétera. Al final, el cuerpo, cuando hace la digestión, lo metaboliza y lo metaboliza como un azúcar, quiero decir, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir reduciéndolo gradualmente.
Porque sí es verdad que si el cuerpo está acostumbrado a tener todos los días esos picos de hidratos de carbono y por lo tanto de glucosa en sangre, ya está acostumbrado a que tiene que fabricar mucha insulina, aunque sea un gran estresor y un gran desgaste para nuestro cuerpo, pero hemos generado el hábito del que hablábamos antes y por lo tanto tenemos esa adicción ya bioquímica porque estamos generando de entrada muchísima más insulina de la que necesitamos. Por lo tanto, hay que hacer ese camino inverso de ir reduciéndolo y de ir tomando conciencia de qué es lo que tomas realmente todos los días. Por ejemplo, no es lo mismo que partamos de una persona que coma un exceso de hidratos, 250 gramos, por ejemplo, de hidratos de carbono diario, o una persona que viene de consumir una media de 50 o 70, que es algo mucho más normal dentro de una alimentación. Para eso lo adecuado es ir reduciéndolo. Primero, saber qué es lo que comes diariamente o semanalmente para poder ir reduciéndolos progresivamente. Sustituirlos primero por frutas que tengan menos carga en fructosa, como pueden ser los frutos rojos, como pueden ser pues ahora en verano tenemos frutas muy ricas en agua, como es la sandía, como es la melón, comer porciones muy pequeñas, eso sí, porque si comemos mucho estaríamos con el mismo problema, y luego ir cerrando cada semana, cada 2 semanas, ir reduciendo la cantidad. Eso es muy importante. Ah, mira, qué datos tan buenos estás dando, Gemma. No es nada difícil, simplemente es querer hacerlo, es querer cambiar, porque realmente cuando uno se da cuenta de que hay un hábito que se nos hizo adicción, si uno realmente se da cuenta, uno empieza a buscar la manera de mirar qué hacer, qué se puede hacer. Entonces yo también sugeriría que si uno ya no puede manejar este mal hábito que nos llevó a convertirlo en una adicción, es bueno buscar apoyo, es bueno buscar ayuda profesional. Es necesario tener ese consejo, esa guía de alguien que realmente ha manejado esta situación, que por lo tanto sabe cómo guiarnos desde una manera compasiva hacia vivir conscientes para reconocer que podemos dejar ese hábito, esa adicción y reemplazarla por hábitos mejores, por hábitos saludables. Realmente todo lo que nosotros queremos hacer como seres humanos lo podemos lograr. Hay una frase que Henry Ford dice y que me encanta. Él dice, si crees que puedes, podrás. Y si crees que no puedes, no podrás. Igual da lo mismo. Entonces es bien importante entender que sí lo podemos hacer, que sí tenemos, ahorita tenemos un mundo de información en todas estas redes sociales. Qué bueno sería que en vez de usarlas para solo mirar videos que no nos aporten, las usáramos para escuchar videos, para buscar alguna información que nos lleve a reconocer que tenemos algo que queremos mejorar, que tenemos algo que tenemos que cambiar. Has tocado también otro punto, Gema, que es bien importante que lo resaltemos y me gustaría que lo explicaras desde la nutrición celular, porque hay usualmente cuando uno cae en adicciones, porque caemos en adicciones es inconscientemente, usualmente es porque también hay un vacío. Hay una emoción no atendida, hay una emoción no sanada. ¿Cómo se maneja desde la nutrición celular activa este vacío, esta emoción? Mira, primero vamos al enfoque nutricional. Vamos a ir a regular el metabolismo celular, vamos a quitar los alimentos que son agresores, vamos a aportar todo lo que le falta a la célula. Porque cuando estamos en equilibrio bioquímicamente, ya podemos tirar del hilo que yo os hablaba e ir a la herida inicial que está tapando esta adicción, ya sea desde un punto de vista nutricional o una adicción a cualquier sustancia legal o ilegal que te genera también esa adicción, ¿no? Por lo tanto, primero es regular la parte bioquímica, el cuerpo, para luego después poder trabajar la parte emocional. Y ahí se hace, pues, desde una respiración consciente y profunda y poniendo foco, recordando todos aquellos aspectos que te han podido ocasionar un dolor, que te han generado una huella, que te han generado un problema. Normalmente nos vamos a la infancia.
y a las heridas que tienen que ver con el abandono. Eso está muy, muy relacionado con la alimentación y muy relacionado con el exceso que tenemos hoy en día de comer alimentos ricos en hidratos de carbono, que nos producen todo lo que llevamos hablando, esta adicción, este exceso de dopamina, este pico, cuando baja, otra vez queremos y ya hemos entrado en el círculo de que a veces nos cuesta mucho salir. Pero es porque no entendemos bien esta parte. Si tu cuerpo no está en equilibrio, es difícil que podamos ir a la parte mental, porque realmente la adicción es muy fuerte, es como que tira de nosotros. Y eso es lo que hay que empezar haciendo este símil, hay que aflojar esa parte como que ya no esté tirando de nosotros para poder ahondarnos en nuestro interior, en nuestra herida primaria. Es como dicen, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Ahí ¿Sí? es. Eso es que lo acabas de definir muy bien. Mente sana en corpore sano. No podemos empezar por la mente porque la nutrición celular activa se basa en ir desde lo más pequeño, la unidad celular, equilibrarla para que el conjunto de células que conforman todo nuestro cuerpo, vayamos a poder trabajar también la parte emocional, la parte energética, la parte del yo soy. Eso es lo que tenemos que hacer, empezar con una coherencia, ir desde lo pequeño al todo. Excelente, Gema. Bueno, realmente es importante en esta era de Acuario en la que estamos entrando con tanta fuerza, tanta luz que se nos está enviando, tantos cambios que nos están sucediendo, es importante ir hacia nuestro interior. Todos los cambios que nosotros queremos hacer, si seguimos buscando afuera, si seguimos buscando la fórmula mágica, no la vamos a encontrar. Nosotros ya tenemos todo adentro, nosotros ya tenemos la sabiduría. Lo único que tenemos que hacer es buscar la manera, buscar el apoyo para recordarla, porque realmente todo empieza en nuestro mundo interior. Así como un día inconscientemente repetimos esos hábitos y los convertimos en adicciones, así también empezamos desde adentro a desconectarlos, porque realmente no empezó afuera, empezó adentro. Entonces ahí es donde vamos a hacer esa transición amorosa, a empezar a observarnos a través de la respiración consciente, a darnos cuenta en dónde tengo mi mente, en dónde tengo mis pensamientos. Es mi mente la que me controla. Ahora yo voy a empezar a tomar ese control. Ya estoy dándome cuenta que este patrón, que esta adicción no me gusta. Quiero dejarla. Voy a empezar y si no lo puedo hacer por mí misma, yo le recomiendo grandemente. Es importante buscar ayuda. Es importante buscar nutricionistas, es importante buscar médico. Bueno, la ayuda en la que tú sientes que puedes confiar, la ayuda que te viene bien a ti, pero que por favor seamos conscientes de que muchas veces, si no podemos manejar la situación solos, para eso estamos los seres humanos, para ayudarnos entre todos a salir del hueco en el que caímos, para saber que podemos mejorar y para saber que podemos empezar desde cero una nueva vida donde nuestro cuerpo, este templo, está atendido, está querido, está amado, está respetado y por lo tanto se va a armonizar. Es como el símil que ponías de la casa, ¿no? No le podemos traer algo nuevo a esta casa si todavía estamos llenos de adicciones, de los viejos patrones. Es importante que confiemos en nosotros, que confiemos en los procesos y que nos pongamos manos a la obra. Totalmente de acuerdo, Mercedes. Además, es que cambiar hábitos no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de recuperar el equilibrio en tu cuerpo, en tu mente, porque cuando la biología está regulada, no necesitas dopamina urgente. Empiezas a sostenerte desde el placer profundo, desde la calma, la nutrición real. Recordar una frase que a mí me encanta, que la digo muchísimo en consulta: somos lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y eso también se va a ver en lo que repetimos. Y por lo tanto hay que experimentar, hay que probarse, hay que conocerse. Y claro que sí, cuando necesitemos ayuda, los profesionales que ya estamos trabajando en esta línea, vais a notar un gran cambio y vais a ver cómo lo podemos conseguir de una manera muchísimo más sencilla de lo que nuestra mente nos está diciendo. Sí, es que realmente, como siempre fuimos muy sometidos al miedo, la manipulación, entonces
teníamos una adicción y pensábamos, mejor me escondo para que nadie me vea. Y resulta que mientras que estemos en ese miedo, en esa culpa, en esa vergüenza, ahí ya por ende hay un patrón adictivo, un patrón de miedo, culpa y vergüenza, que es como somos presa fácil de todo este conglomerado de consumismo en el que estamos y que no nos deja ver con claridad que sí podemos tener una vida sana, que sí podemos tener una vida armoniosa, que sí podemos tener un cuerpo sano, que sí podemos vivir vidas alegres, que sí podemos aportarle algo a este planeta que tanto lo requiere en este gran despertar. Totalmente, así que ya sabes, únete a la nutrición celular activa, únete al equilibrio y únete, por supuesto, estaremos encantados de que te suscribas a nuestro canal, de que le des like si te ha gustado, si ha sido de utilidad. Además, podéis dejarnos comentarios, estamos encantados de leeros. Si tenéis dudas, si queréis que hablemos de más cosas, por favor, decídnoslo, porque estamos encantados de poder hablar, de poder transmitiros toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento y de hacer estas charlas que yo creo que son muy, muy amenas y muy enriquecedoras y que estoy encantada de compartir, como siempre, cada semana contigo, Mercedes. Bueno, muchísimas gracias, Gemma, por apoyarnos en esta expansión de la conciencia y vamos a dejar aquí abajo el enlace por si alguien quiere comunicarse contigo para consultar alguna situación referente a lo que es la nutrición celular activa.